Buen día al equipo de 24/7, buen día a toda la audiencia. Bueno, diputado, ¿cómo vivió y qué reflexión le merece lo que fue el encuentro ayer en Puerto Madryn de los 6 gobernadores patagónicos? Bueno, en principio creo que se ha marcado un camino desde lo que fue la reunión en Villa Langostura, Sí. donde se llevó adelante justamente un encuentro con Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y eso permitió marcar una agenda común que dio su continuidad ayer en Puerto Madryn, donde no solamente se llevó adelante la reunión que tuvo que ver con los gobernadores patagónicos, sino también con los legisladores patagónicos, ¿no? Tanto diputados como senadores, y creo que eso tiene que ver con la agenda de cara a lo que va a ser el Pacto de Mayo. Nosotros entendemos que es mucho más rico todo el proceso que se puede llevar adelante, incluida la reunión que va a tener ahora el gobierno nacional a través de su ministro del Interior, Guillermo Franco, con los gobernadores que van a asistir, en su gran mayoría seguramente, entiendo que está planteado por etapas, con lo cual me parece que el diálogo para que pueda funcionar tiene que ser sin imposiciones, tiene que ser agenda abierta, respetando los intereses del gobierno nacional, pero también el de las provincias argentinas. Ayer los de gobernadores hicieron alusión a este foro de legisladores nacionales, contando a los senadores de las 6 provincias patagónicas y también a los diputados nacionales, que independientemente de los partidos van a poner en valor justamente la defensa de los intereses de la región. ¿Te sentís convocado a esa propuesta? ¿Sos parte de esa iniciativa de trabajar con legisladores de la región para defender la zona? Sí, totalmente. Claro que soy eh, proclive y tengo el deseo de poder trabajar de esa manera. Lo que sí tengo que decir es que es complejo que eso ocurra porque hoy lamentablemente están primando más los intereses de la grieta nacional, o sea, proyectos nacionales que deciden en el obelisco el Sí. futuro de toda la Argentina. Entonces, muchas veces acudimos a discursos agresivos de un lado de la tribuna y respuestas agresivas del otro lado, en la otra tribuna, ¿no? Y en el medio están las provincias argentinas, con lo cual creo que para que prime justamente el interés superior de las provincias argentinas y en esa representatividad y legitimidad de origen que tenemos como legisladores nacionales, sería bueno que se depongan esas actitudes, se pueda estudiar cada uno de los temas, porque allí es donde yo creo que justamente está el secreto para que se pueda converger en un pacto que haga no solamente a los intereses de la nación, que hoy tienen que ver con estabilizar esa grave situación económica que tenemos. No quiero dejar pasar por alto que esto obedece a una situación heredada. Allí en diciembre del 2023, una inflación de más del 220%, también una pobreza de más del 50%, índices de la macroeconomía que la verdad no son muy buenos para mostrarle al mundo y de esa manera generar inversiones, pero esa situación también hay que decirlo, en los últimos 3 meses se ha agravado. Hoy en la góndola, lamentablemente, nuestros vecinos, vecinas, los ciudadanos de la Argentina no pueden hacer valer el poder adquisitivo porque también se ha visto claramente disminuido, con lo cual eso atenta justamente contra un esquema de justicia que es lo que tiene que primar a la hora de poder elaborar acuerdos. Entonces, el gobierno nacional está en esa línea de querer resolver esta situación. Nosotros estamos de acuerdo con brindar las herramientas tal cual se le otorgaran al expresidente Alberto Fernández el 20 de diciembre del 2019, cuando Sí. se le autorizaron los denominados superpoderes. Por eso digo, nadie se puede sonrojar de una de las partes de la grieta sobre, en todo caso, emergencias o sobre facultades extraordinarias. Yo recuerdo que en aquel momento se le otorgaron 87 artículos en aquella ley Sí. que eran facultades propias del Congreso Nacional, con lo cual nosotros, si tuviésemos que otorgarle facultades al actual presidente, respetando esa legitimidad de origen, teniendo en cuenta el 57% de la gente que lo votó a nivel nacional, el 60% en Neuquén,
somos de alguna manera considerados en ese sentido de poder dar las herramientas. Ahora, ¿cuál es el límite? La provincia de Neuquén. Y allí es donde de alguna manera el gobernador Rolando Figueroa, que también tiene la legitimidad de origen como la tiene Alberto Beletignet, y los gobernadores patagónicos también tienen que ser parte de la construcción de esa agenda para que se respeten las autonomías provinciales y en función de eso ir al Pacto de Mayo el 25 de ese mes en Córdoba. Se habló también de la coparticipación, de una ley de coparticipación que habría que haber actualizado allá por 1994 tras la reforma constitucional y que todavía está en veremos. ¿Sos optimista de que pueda llegar a pasar eso, de que una nueva ley convenio distribuya los recursos en el país nuevamente, o crees que de eso estamos lejos, incluso más allá del pacto del 25? Es complejo, hay que ser claro en esto, porque de alguna manera la ley de coparticipación es una ley de acuerdo. Esto Sí. significa ni más ni menos que modificar aquello que está vigente. Yo veo difícil que las provincias argentinas que hoy se ven beneficiadas con la ley de coparticipación actual tengan de alguna manera la voluntad de ceder en algún Sí. porcentaje de esa ley de coparticipación. Lo que sí nosotros decimos que quizás lo que posibilite una apertura a esa discusión por parte del gobierno nacional Sí. sea otorgar una masa mayor de fondos. Por ejemplo, Ajá. ¿por qué no pensar que aquellos fondos fiduciarios, que nosotros en principio estamos de acuerdo en que muchos están viciados, en que muchos han sido cajas discrecionales? Yo te doy un dato, por ejemplo, de los 400.000 millones de pesos que contemplaba el fondo fiduciario para infraestructura o desarrollo provincial, Sí. 120.000 millones fueron otorgados por la anterior gestión del expresidente Alberto Fernández al Sí. anterior gobernador de Chubut, o por ejemplo el 70% fue distribuido en 5 provincias, Chubut, Corrientes, Chaco, también Entre Ríos y Tucumán. Ujú. A Neuquén de eso le tocó 0 pesos. Entonces, cuando uno considera esto, ese fondo fiduciario, naturalmente entendemos o es eliminado o puede ser pasado a rentas generales o, por qué no, a la masa coparticipable. Lo mismo sucede cuando hablamos de zona fría. Nosotros no estamos de acuerdo en que se haya incorporado en determinado momento a una ley que era favorable para la Patagonia Argentina, entendiendo que el fundamento es que nosotros tenemos temperaturas bajo cero en invierno, con lo cual Sí. el beneficio de la zona fría en la tarifa de gas es importante para nosotros como para los habitantes de la Puna, pero ¿qué sucede? De 600.000 usuarios que eran beneficiados con la ley 25.655, Ujú. posteriormente se agregó una ampliación a esa zona fría, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con lo cual se pasó a 4,5 millones de usuarios beneficiados, Claro. cuando nosotros sabemos que en esas provincias argentinas las temperaturas son mucho más moderadas en invierno que en la Patagonia, con lo cual una distorsión que provocó justamente una iniciativa del diputado Máximo Kirchner, que a nuestro entender tenía más que ver con un fundamento electoral, porque allí hay un gran conglomerado urbano que Sí. se vio beneficiado con este fondo en detrimento de la Patagonia. Osvaldo Giancafilo, muchas gracias por habernos atendido y por habernos dedicado estos minutos.